El grupo de medios que orbita en torno a don Pablo Iglesias Turrión son un buen contrapeso a tantos grupos antiizquierdistas como los que hay en Internet. El principal problema que yo le veo a la órbita pablista es que se presentan como los que quieren desenmascarar a los medios de comunicación, revelar los chanchullos de los medios de comunicación, cuando en el fondo está muy claro contra qué medios van y contra qué medios no van a ir nunca. Es curioso cuando hacen esas carátulas donde contra los grandes medios sacan ahí a A3 Media, Mediaset, pero nunca sacan MediaPro, que probablemente por volumen de facturación sea uno de los grandes medios de este país. Y cuando hablan de chanchullos tengo la impresión de que no van a hablar nunca, ni en La Base, ni en La Última Hora, ahora llamado LUH Noticias, de los sobornos de MediaPro, cuando diría que es uno de los escándalos más sonoros que ha habido en un medio de comunicación de capital español, aunque ahora en gran parte son también de capital chino. Para entender el caso de los sobornos de MediaPro, hay que entender el origen de los fundadores de MediaPro, que está en la empresa Dorna. Cuando en 1989, por primera vez, sale a subasta la compra de los derechos de la Liga de Fútbol, antes no salía a subasta porque básicamente solo podía emitirlos Televisión Española, pero como en el año 89 van a empezar a funcionar las televisiones privadas, comienza a aparecer el negocio de vender esos derechos, gestionar esos derechos deportivos, y se presentan hasta 5 candidatos para comprar los derechos de la Liga de Fútbol. Televisión Española, Antena 3 Televisión, que es uno de los nuevos canales, una coalición de televisiones autonómicas, lo que más tarde se llamaría Forta, y el empresario don Antonio Asensio, que ya aspiraba a tener su propio canal de televisión. La quinta era probablemente la más desconocida, Dorna, que fue precisamente la que ganó la subasta y se quedó con aquellos derechos. Y detrás de Dorna aparecía don Carlos García Pardo, y entre sus directivos, don Jaume Roures y don Gerard Rumí, que ya se conocían de haber trabajado en TV3. Aunque Dorna no era muy conocida en ese momento, las malas lenguas dicen que era la compañía favorita de la eminencia gris del gobierno de don Felipe González, que era su jefe de gabinete, don Julio Feo. Y cuando digo las malas lenguas, me refiero a don Francisco Correa. Como yo tuve unos pequeños escarceos con el Partido Socialista a través de Julio Feo, pero no pudo ser porque trabajaban como una empresa desde hacía años, del grupo Dorna, y en todas las campañas y en todos los eventos, pues entonces descarté la posibilidad de iniciar Otro de los grandes pelotazos que tuvo Dorna en aquel momento es que el presidente del Real Madrid de entonces, que era don Ramón Mendoza, le adjudicó la gestión de la marca del Real Madrid. Dejó de escoger Unipublic, que era la empresa vinculada a don José María García, y en su lugar escogió a la empresa Dorna de don Carlos García Pardo y don Jaume Roures. Dicen que ese fue uno de los motivos por los cuales el señor García le tenía tanto cariño a don Ramón Mendoza, y también se lo tenía a don Jaume Roures. Con Ramón Mendoza no se puede hacer absolutamente nada, que no merece la pena. Ni como tío, no le adorna una sola condición. De un personaje absolutamente siniestro, que espero, digo, de un personaje siniestro porque es cabeza. Yo no voy a decir nada, que cada cual aguante su vela, ¿no? Que cada palo aguante su vela aquí, ¿no? Que es cabeza visible y que se llama Jaume Roures, dentro de un conglomerado, MediaPro, etcétera, etcétera. Lo digo porque merece una investigación: dónde está, por qué está, de dónde ha salido y cómo ha llegado. Cuando el Banco Banesto de don Mario Conde compra Dorna, de lo que ya hablamos en una pieza anterior, el señor Roures y el señor Romy deciden abandonar Dorna y crear su propia empresa, MediaPro. Mediaproducciones era inicialmente, que iniciará un gran crecimiento. Irán sumándose otros socios, primero el señor Tacho Bennett con su productora TBF, luego los señores de Globo Media, se creará el holding Imagina y ahí hasta el infinito y más allá. Mediaproducción era una empresa del dueño de la productora donde trabajaba Gerard. Gerard se vino conmigo a Dorna. Cuando compraban esto, Dorna, ¿eso influye en su decisión de abandonar? Se discrepaba de esa operación, porque era evidente que iba a acabar como acabó. Le compramos la empresa, una empresa que no había tenido actividad, que era Mediaproducción. Desde TV3 dirigió Audiovisual Expo, después trabajó en el Grupo Z y después ya ni me acuerdo cuándo, después de Z él creó su productora y, digamos, entre comillas, no funcionaba. Ya pues sería... tres, Romí, que ahora dejó el grupo, que fue... Sí, a raíz del lío que tuvieron del FIFA Gate en Estados Unidos y de los... El grupo MediaPro hoy no es solo una empresa española, es una empresa internacional.
Uno de los grandes éxitos de MediaPro es lograr hacerse con los derechos de emisión de competiciones deportivas internacionales para el resto de países del globo terráqueo, ya sea en Europa, en América o en el mundo árabe. Y uno de sus mayores éxitos es conseguir que la FIFA les adjudicara los derechos de la emisión de la liga en América. ¿Pero cómo lo consiguieron? Pues cuando estalla el caso FIFAgate, se descubre que los directivos de MediaPro, encabezados por el señor don Gerard Rumi, pagaron $1,5 millones en concepto de soborno a la FIFA para que les hicieran esa adjudicación. Para evitar el escándalo, cuando estalla el caso FIFAgate y se hace todo público, MediaPro busca un pacto con la justicia norteamericana. Y ese pacto consiste en, primero, en que abonan una multa de $24 millones y, en segundo lugar, que tienen que reconocer el soborno. Y en la página web del grupo MediaPro tienen que poner un comunicado en el que reconocen que han sobornado con $1,5 millones a directivos de la FIFA, que es uno de los momentos más humillantes que se recuerdan nunca en un gran medio de comunicación. Curiosamente, tuvo poca repercusión de los medios, aunque algún periódico como el ABC sí que lo sacó. Pero naturalmente en el diario público no se vio nada, tampoco en la última hora LUH Noticias Ahora. Y no creo probable que en estos programas monotema que hace La Base de Hoy contra el Mundo, Hoy contra 3 Media, haga uno contra MediaPro sobre el tema de los sobornos del FIFAgate. La empresa española MediaPro reconoce haber pagado millonarios sobornos a altos cargos de la FIFA para obtener los derechos televisivos de los mundiales del 2014, 2018 y 2022. Dichos actos fueron investigados por el FBI en años anteriores. En el marco de la operación, la compañía audiovisual pagó una multa de $20 millones por fraude en el 2018. El caso está relacionado con el FIFAgate, un escándalo de corrupción en el que varios ejecutivos de la organización fueron acusados por fraude y lavado de dinero. Pero en el caso de La Base, Público o el digital LUH Noticias, no dejan de ser medios privados. Es más crítico la actitud de un medio público en concreto, y me estoy refiriendo a TV3, porque en TV3 no es que no hayan hablado de ese tema en noticias. Es que cuando alguien ha intentado hablar de ese tema, no lo han emitido. Y me estoy refiriendo a que don Sandro Rosell, el que fuera presidente del Fútbol Club Barcelona y enemigo del señor Roures, concedió en el año 2020 sendas entrevistas tanto a La Sexta como a TV3. Eran entrevistas de esquite, para rajar contra todos sus enemigos, desde don Florentino Pérez hasta don Jaume Roures. Pero mientras que la entrevista que hizo en La Sexta, don Jordi Évole sí dejó la parte en la que hacía referencia a los sobornos de MediaPro, también señalas a uno de los directores generales de MediaPro, a Jaume Roures, como responsable de tu periplo. En unas declaraciones en un programa de TV3, él dice que sabe que yo voy a estar mucho tiempo en la cárcel. Y suena también muy raro cuando la primera rogatoria que se hace resulta que a mí la juez Lamela me pone en la cárcel después de tomarme declaración. Y a la empresa del señor Roures, la MediaPro, que en la misma rogatoria que venía de Estados Unidos, le piden que haga un registro en su sede y de repente se para. Cuando venían investigados por sobornos y declarados culpables por sobornos en Estados Unidos. Pero no deja de extrañarme todo esto. No lo destacó mucho, no abrieron el tema hablando sobre eso, ni le dedicaron ninguna tertulia, pero por lo menos no lo cortaron. Cuando lo dijo, en TV3 sí cortaron la parte en la que hacía referencia al FIFAgate y a los sobornos de MediaPro. Una decisión que provocó que el autor de la pieza, el autor de la entrevista, el señor Lavagnini, denunciara en una carta publicada en Mundo Deportivo que se sentía censurado. Un escándalo que causó la dimisión del responsable de deportes de TV3, señor Cristian García, que por cierto había compartido programa con el señor don Jaume Roures, y que el propio director entonces de TV3, don Vincent Sanchís, tuviera que comparecer para justificar por qué no habían emitido esa parte. No tenia res a veure amb la edició del documental del cas Rossell, que tot això era responsable del senyor Cristian Segura, que uns dies després va dimitir per motius personals. Senyor Sanchís, és cert que el senyor Lavagnini li va enviar un correu dient-li que he fet les modificacions que demanaves? El senyor, efectivament, Lavagnini em va enviar aquest correu. No sé qui l'ha passat. Vostè ha vist la resposta que li vaig fer jo? Li l'han passada? L'han publicada, la resposta? M'agradaria que el periodisme en aquest país, quan es publica, fora una mica tan rigorós com són els mitjans públics de la Generalitat d'aquest país. És un documental que s'ha fet retallat, que ha estat afeitat. Periodistes, no ho dic jo, ho diuen periodistes. No sé quins periodistes parlen de censura
o quins periodistes passen de manipulació. Sé que el Consell Professional, que va estar 4 o 5 dies tractant aquest tema i va parlar amb totes les parts, va acabar decidint que no hi havia censura. Sap vostè qui tria el Consell Professional? Pues aquests són els periodistes, señor diputat, que a mí me interesa. Se dijo entonces que había sido un criterio del director de TV3 que consideraba que no podía emitirse ese ataque porque no estaba la réplica, que tendría una cierta lógica si se aplicara con todos. Pero por lo visto en TV3 es más fácil atacar ya sea al rey o al propio presidente de la Generalitat antes que al socio fundador de Mediapro, don Jaume Roures, que por cierto produce unos cuantos programas para TV3. Para amargarnos, nos casamos, tenemos hijos adolescentes y tenemos al Opus Dei. Tú eras de un partido de extrema izquierda, ¿no? Cuando eras joven. Sí, la Liga Comunista. Los contenidos que nosotros propugnamos y que hacemos y que se pueden ver cada día en un periódico, o en un cine o en una televisión, pues van en la misma línea.